La casa maldita del pueblo, historia real contada por @Camilo_24JS de Colombia en mi programa especial Jason Viernes 13 Encuentros Paranormales, segunda temporada, parte 2 y final de la historia. Aquí hay una cuestión que es que yo soy muy devoto, por así decirlo, o muy unido con los arcángeles, en especial con el arcángel San Miguel. Y pues yo le hacía novenas y toda la cuestión. Y se acuerdan que yo en principio le había dicho a mamá que bueno, en el encerrado que había en la habitación había alguien enterrado. Y como tal, le di como cierta fuerza a esa energía, que no era mala como tal, dando spoilers, que no era mala, pero sí se pegó a mi energía y me empezó a afectar. Yo me empecé a poner delgado y como tal, bueno, las cuestiones pasaron, esta energía ya como tal ya me atacaba más si estaba fuera de la habitación como tal. Y mi hermana pues con la actividad que estaba teniendo en la habitación de ella, pues con esa energía, yo supongo que era la misma o no sé. A mi mamá ya la empezaron a atacar, la hacían caer más que todo cuando esa energía entraba en el área de la sala o en la habitación de mis padres se sentía el olor a podrido. O sea, en las otras habitaciones no, pero digamos que en esa zona sí se sentía el olor pues a podrido, o sea, carne en descomposición. Y bueno, la actividad empezó a aumentar y toda la cuestión. Yo una noche salí a llevarle un cesto para que mi hermana echara una ropa sucia. Y este ser estaba pues apoyado en un árbol y me estaba mirando fijamente, se rió y los ojos eran rojos, así profundos. Yo salí corriendo, me acuerdo que yo le tiré el cesto de ropa. Yo salí corriendo, yo metí un grito horrible y pues mi mamá llegó, mi mamá empezó a hacer oración, esa cosa se enojó súper fea pues porque se sentía la pesadez en la casa. Y nosotros llamamos a un señor como tal y él nos dijo pues que habían hecho un trabajo muy fuerte, oscuro, pero que la energía y lo que yo había sentido en mi habitación no era de una persona adulta, sino de un bebé. No me acuerdo si eran 24 días de nacido o 24 horas. Lo cierto fue que desmembraron el cuerpo del bebé, lo repartieron por toda la propiedad y en la habitación donde yo dormía habían hecho el trabajo principal y lo enterraron ahí. Por eso es que ese cajoncito de cemento estaba hueco. Bueno, el señor fue, hizo su trabajo, recogió todo eso y pues a mí me dejó ciertas cosas para que hiciera, pues porque era la persona sensible como tal y pues la que estaba como entre más conectada a estas cuestiones que estaban pasando. Bueno, él desbarató eso, devolvieron el trabajo como tal, ya enviaron falla a un ser mucho más fuerte, mucho más agresivo. Obviamente aquí estoy omitiendo la historia pues porque es demasiado larga y pues no quiero extenderme tanto, pero este ser como tal no le podíamos ni orar porque ya nos podía agredir, incluso pues acusarnos a alguien, pues incluso la muerte. La cuestión es que este ser, yo me di cuenta que habían devuelto el trabajo también pues porque ese día tuve una discusión algo fuera de lo normal con mi mami y cuando yo iba hacia el lado del patio, un ser diminuto, chiquitico, yo lo vi como tal y él salió corriendo hacia el lado, hacia atrás como tal de la casa y pues a ese lado habían unas farolas y a lo que pasó la sombra fue súper grande. El perrito que nosotros teníamos salió corriendo detrás de él, pero regresó llorando. Mi papá fue a ver, yo le dije pues que no fuera, estas cuestiones y lo otro. Lo cierto fue que una noche nosotros estábamos durmiendo y de un momento a otro empezaron a escucharse como puños, patadas y golpes en la pared por detrás. Y la verdad yo me llené de miedo, yo estaba durmiendo con mi hermana la menor, pues porque ella ya no podía dormir sola. Yo estaba durmiendo con ella y se escuchaban eran sí, los golpes y toda esa cuestión, yo no pude más. Yo llamé a mis padres, ellos se levantaron, incluso todos nosotros escuchábamos estas cuestiones. Y
Como tal, cuando el Señor nos dijo que era lo que había pasado, era que el espíritu del niño nos estaba protegiendo a no dejar ingresar a este ser, a que nos hiciera daño en la casa como tal. O sea, Él nos estaba protegiendo y Él estaba luchando. O sea, los golpes que nosotros, lo que nosotros hemos escuchado era el espíritu del niño es, luchando contra este ser, protegiéndonos. Entonces, el Señor fue y hizo pues lo que tenía que hacer como tal. Y como tal la actividad cesó. Pero sí, ya desapareció, pero él me dijo, de ahora en adelante, lo que tú sientas, lo que tú escuchas y todas esas cuestiones es simplemente tuyo. Dijo, tienes un don, dijo, y tienes que pulirlo. Y pues de ahí digamos que yo ya empecé con mis experiencias nuevamente, todas esas cuestiones. Digo que cuando yo escuchaba los susurros, era porque los ángeles se estaban comunicando conmigo, mis guías espirituales. Y así pasó. Obviamente, pues no se escuchó tan fuerte, pero sí como tal, pues resumí mucho más las historias y otras experiencias que viví en esa casa tiempo después, entre otras como tal que he vivido. Wow, qué interesante y fuerte historia, ¿no, Pérez? Sí, claro, muy, muy interesante. Y pues parece que a esa edad de entre 12 a 18 años es cuando eh, tenemos un poco más abiertos nuestros canales, nuestras sensibilidades a todo este tipo de experiencias paranormales. Nada más que pues bueno, muchas personas no las tomamos muy muy en cuenta y pues las dejamos pasar de largo. Y aparte que pues no había tanta información como la que hay ahora. Algo que no me cuadra de tu historia, Camilo, este, yo digo que si era una entidad no mala, que ahí mencionaste que no era entidad mala, pero yo digo que sí, por el No, olor no, o a sea, carne podrida. no, sí, a lo que me refería que, o sea, es que habían dos entidades. El espíritu, pues, del infante como tal, pues que te dije que habían hecho el trabajo y la desmembración y toda esta cuestión. O sea, a lo que yo me refería que no era negativo, era a lo que yo había sentido, que había alguien muerto enterrado en la habitación donde yo pues estaba durmiendo, obviamente. Como tal no era negativo. El negativo era el otro ser que obviamente pues sí, pues era súper oscuro, pero sí era más que todo, a eso a lo que me refería, como para aclarar, ¿verdad? Respecto a lo que hizo el compañero, sí, como tal en ese mundo está mucho más sencillo, pues porque digamos que no está tan absorbido y más en ese tiempo, no está tan absorbido en el medio de la tecnología ni pues tanta depravación que hay hoy en día, Ujú. más que todas esas cuestiones. Pero digamos que en sí, yo me cerré, yo llegué como tal sintiente y viendo espíritus, o sea, que yo los puedo sentir desde los 3 años en adelante, que yo tengo cuestión, ¿cómo decirlo? Recuerdo como que yo desde esa edad pues ya pues tenía interacción con este mundo hasta los 13 años como tal, qué coincidencia, 13, que yo me cerré Muy por cierto. cuestiones de que digamos que no tenía el apoyo de mis padres, como que ellos se negaban como para que yo dejara el miedo, como para que eso no existiera, pero seguía estando presente. Ya la cuestión, obviamente, a eso a los 16 17 años, yo me volví a abrir otra vez nuevamente. Obviamente, más que todo, la mayor parte fue en esta casa como tal, que experiencias bastante fuertes. Y fue más que todo como cuando me empecé a abrir nuevamente o a conectar con este lado, pues, como tal. Y desde ahí como tal, aprendiendo dándole manejo, viendo otras experiencias como tal. Pero digamos que una de mis experiencias más fuertes como tal que radicó nuevamente como el despertar fue esa experiencia como tal en esa propiedad, en ese lugar. Y sabes que quién yo creo que sí te salvó sobre tu experiencia que nos acabas de platicar. San Miguel Arcángel fue el que te salvó de todo ese mal.